muscular y nervioso. O sea que es un tejido especializado en la contractilidad. ¿Cuántas variedades de músculos hay? 3. ¿Ah? Músculo liso, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. ¿Está? Son las 3 variedades de músculo. Vamos a poner algunas diferencias entre los 3. La forma de la fibrocélula. Si ustedes analizan se llama fibrocélula porque tienen forma alargada, ¿no es cierto? Si ustedes analizan una fibrocélula muscular lisa en forma aislada y la proyectan tridimensionalmente, ¿qué forma tiene? Ausada. O sea, fusiforme. ¿Está? Tiene forma fusiforme. Si ustedes aíslan una fibrocélula muscular estriada esquelética y la proyectan tridimensionalmente, ¿qué forma tiene? Cilíndrica. ¿Está? Y si ustedes hacen lo mismo con la célula muscular estriada, con una fibrocélula muscular estriada cardíaca, ¿qué forma tiene? No, tiene todas las prolongaciones laterales. O sea, es cilíndrica, pero Con intervegetación. ramificada. Cilíndrica ramificada. ¿Está? Ejemplos. ¿Dónde buscaríamos músculo liso? En las vísceras huecas. ¿Dónde más? En los vasos sanguíneos. En la piel. Vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Acuérdense que la arteria, la capa media es mayor que, en cambio, la vena está más desarrollada la adventicia, que era la capa de tejido conectivo. Bueno, principalmente en esos lugares. El preparado que van a ver ustedes de músculo liso es un preparado de vejiga. ¿Está? Para que vean el músculo liso de la vejiga. Músculo estriado esquelético. O sea, en los miembros. Sobre todo en los miembros superior e inferior. En los esfínteres. ¿Está? Principalmente en esos lugares. ¿Está? Y el estriado cardíaco en el miocardio. Bueno, con respecto a los núcleos, ¿cuántos núcleos tiene el músculo liso? La fibrocélula muscular lisa. Uno central. Uno y de ubicación
central. Perdón de la palabra. El estriado esquelético, ¿cuántos tiene? Muchos. Y ubicación periférica. Cientos tiene. Tenemos varios de ubicación periférica. O sea, son inmediatamente debajo de la membrana plasmática. Y el estriado cardíaco, 1 y ubicación central. Bueno, entonces, si ustedes ven al microscopio óptico, un corte longitudinal y si ustedes ven al microscopio óptico un corte transversal, ¿cómo lo diferenciamos? El músculo liso se va ensamblando, como si ustedes vieran un cardumen de mojarrita, ¿vieron? Todo ensamblado. Entonces están todas las células fusiformes enganchadas una con otra. Con los núcleos de ubicación central. ¿Está? Quiere decir que si ustedes lo cortan transversalmente, lo que van a ver son todos círculos que a veces, si tienen la suerte de que pasó por el núcleo, pueden llegar a ver entonces el núcleo en el centro. ¿Está? Y rodeado de una pequeña capa de tejido conectivo. Acuérdense que a veces el conectivo envuelve en forma individual cada filocito. Que es el, ¿cómo se llama ese? El endomicio. La fibrosera muscular estriada esquelética tiene forma cilíndrica, decíamos. Entonces van a ver los núcleos, las estrías, por eso es estriado, las estrías transversales y los núcleos periféricos. ¿Está? Y también pueden ver una pequeña lámina de tejido conectivo metida entre ellos. El endomisio. Si ustedes lo ven cortado transversalmente, van a ver los núcleos de localización periférica. Se lo cortan así. Van a ver los núcleos de localización periférica rodeados de tejido conectivo. La fibrocélula estriada cardíaca, acuérdense que está, si bien es ramificada, pero se conecta con las otras a través de los discos intercalares o bandas escaleriformes. ¿Se acuerdan? Que conectan una célula con otra. Eso hace que actúe como un sincicio, o sea que actúe como una unidad. El liso también. ¿Eh? ¿El liso también o no? No tiene bandas escaleriformes. Pero también tiene anexos. Tiene. Sí, pero no tiene ese medio de unión, ese medio de conexión. Si ustedes lo cortan transversalmente, van a ver muy parecido al músculo liso, porque pueden ver los núcleos de ubicación central. ¿No? Acuérdense que en la escalera, en la banda escaleriforme, en la parte vertical del perláneo, como una zona de tracción, ahí tienen zónulas ocludens. Acá,
esta zona. En cambio, en la parte horizontal del peldaño es donde permite el intercambio iónico. Entonces, ese nivel tiene unión tipo nexo. ¿Tá? Eso va a ser bien importante. La unión nexo en la parte horizontal del peldaño y la zona oclude como una zona de tracción a nivel vertical. ¿Cómo dijiste que se llama la Bandas discaliformes o discos intercalares. sí. Lo mismo. O si no, eso hace que se te contraiga como una unidad, como un sincicio. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ver, así comparan, vamos a poner 3 microscopios en cada mesa. Enchufen 3 microscopios, yo le doy. En uno vamos a poner un preparado de vejiga, el otro de músculo estriado y el otro de colación, así los comparamos. Músculo estriado, si ustedes agarran un corte longitudinal de músculo estriado y mueven despacito el micrométrico, llegan a ver las expresiones transversales. Eso sí se ve. Las expresiones transversales. Y una manipulación. Esa es la carpeta montosa móvil que se deposita por arriba de la cinta. Entonces, sobre esa carpeta móvil se pegan partículas y el sentido antigravitacional las va desplazando para que ustedes después las deglutan sensiblemente. ¿No? Eso es lo que se llama la carpeta montosa móvil. Entonces, seguía, ¿verdad? Bueno, ese es un dato importante. Acuérdense que el laringe es uno de los pocos órganos que comparte dos variedades de cartílago. Cartílagos tienen cartílagos elásticos y cartílagos hialinos. El resto de la vía respiratoria va a tener todo cartílago hialino. ¿No? ¿Se acuerdan que había 3 tipos de cartílago? Cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Acá en la laringe tienen mezclados, después cuando ustedes vean los cartílagos de la laringe en la parte anatómica, van a ver que hay algunos que son elásticos y otros que son hialinos, con esta variación. Porque es un elemento voluntario. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que tenían a nivel de la laringe, como es el órgano también de la fonación, tenían las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales, ¿qué diferencia hay entre las cuerdas vocales verdaderas y las falsas? Las verdaderas es porque vibran, ¿no? Esas que vibran como una superficie húmeda expuesta a roce permanente es un epitelio estratificado plano. No queratinizado porque es una superficie húmeda, ¿no? A diferencia de la piel, que es un epitelio seco, que es un estratificado queratinizado con una superficie seca expuesta a roce. Toda superficie húmeda expuesta a roce es no queratinizada. ¿Tá? Por ejemplo, la mucosa bucal también es no queratinizada. ¿Tá? Dale, claro, o sea, ahí tienen la diferencia. Las cuerdas vocales verdaderas, que son las que vibran, tienen epitelio estratificado plano no queratinizado. Las falsas, que quedan abiertas arriba, es un epitelio respiratorio, o sea, la tráquea presenta una capa mucosa con un epitelio respiratorio, estratificado cilíndrico ciliado con uniforme. Bueno, el preparado que vamos a ver nosotros hoy es de tráquea esófago. La agarraron a la revista, hicieron tipo María Antonieta, y van a ver 2 círculos. Uno más abierto, que se mantiene abierto por el cartílago, que es la tráquea. Y al lado otro círculo que está todo pegadito, que es el esófago. Porque cuando el esófago no tiene cartílago, se pliega. ¿Está? Células cilíndricas ciliadas, células mucosas, células endógenas,
todas esas 5, muy lindo para decirlo, la parte teórica, pero en los preparados se ven nada más. Se ven las células cilíndricas ciliadas y las células caliciformes. Son las dos que van a ver ustedes en los preparados. ¿No? Lo otro se evaluó como teoría, pero no están las ven en los microscopios. Así que necesitan divisiones especiales, por ejemplo, para las neuroendocrinas, las células APOL, hay todo un sistema APOL que necesita divisiones especiales para ponerlas en evidencia. ¿No? Todo epitelio apoya sobre un corion o lámina propia, que es un tejido conectivo. Siempre acuérdense que la relación con los epitelios, como los epitelios eran avasculares, necesitamos un conectivo laxo vascularizado. O sea, siempre, en la mayoría de los preparados, el corion o lámina propia es laxo vascularizado. Bueno, la primera capa, la mucosa, son las radiales, son las tubulovaginosas mixtas, cartílago hialino en herradura y músculo liso. Bueno, ahí vamos a hacer algunas características del cartílago hialino. ¿Se acuerdan cómo era el cartílago hialino? Primero, ¿cuáles son las células que forman parte del cartílago? O las células que pertenecen, digamos, al tejido cartilaginoso. Eran dos. Los condroblastos y los condrocitos. Todo lo que termina en blasto, va a ser lo que termina en blasto. Fibroblasto, el tejido conectivo, condroblasto, el cartílago, osteoblasto, el hueso, es la célula que va a producir la matriz de ese tejido, o sea, la sustancia fundamental de ese tejido. En el caso del condroblasto, es la célula que produce la matriz cartilaginosa. Si ustedes veían una placa cartilaginosa, en este caso es una herradura abierta hacia atrás, y atrás estaba cerrada por músculo liso, acá tiene músculo liso. Toda la zona periférica, es decir, esta, se llama pericóndrio. Pericóndrio. Que da toda la vuelta al pericóndrio. O sea, esto es pericóndrio, pero esto también es pericóndrio. ¿Está? ¿Cómo está formado el pericóndrio? Tienen básicamente dos hojas. Una hoja externa, que es fibrosa, y una hoja interna o condrógena. En la hoja interna están los condroblastos. Y en la hoja fibrosa van a tener fibras colágenas, fibroblastos y vasos sanguíneos. Quiere decir que ustedes se acuerdan que los únicos dos tejidos avasculares que teníamos en el organismo eran el epitelial y el cartilaginoso. La única zona que está vascularizada en el cartílago es la hoja externa del pericóndrio. Eso va a parecer que es importante. El único sector vascularizado que tiene el cartílago es la hoja externa del pericóndrio, donde tienen también fibras colágenas y fibroblastos. Esta célula, como produce la matriz del cartílago, va segregando matriz, es responsable del crecimiento del cartílago a partir de la parte periférica. O sea, es responsable de lo que se conoce como el crecimiento aposicional del cartílago. Entonces, el condroblasto se relaciona con el crecimiento o la posición o aposicional del cartílago. Porque segrega matriz y de esa manera el cartílago va creciendo en grosor. Cuando el condroblasto se ve rodeado de matriz, va quedando incorporado dentro del cartílago. Y al quedar incorporado dentro del cartílago, se transforma en condrocito. El condrocito se ve como una cavidad con una célula que está aplastada contra uno de los bordes. ¿Por qué? Porque
por la técnica histológica, como se lo deshidrata el preparado, la célula queda retraída dentro de una cavidad o laguna que se llama condroplasto. La terminación plasto es la cavidad o laguna que aloja al condrocito. Entonces, estos condrocitos que están metidos acá adentro se pueden ubicar o se organizan de dos formas. O bien formando pilas de moneda, o bien formando estructuras redondeadas. Por eso tenemos los llamados grupos isogénicos. Isogénicos se originan por mitosis a partir de la misma célula. Eso quiere decir isogénico. Si son en forma de pila de moneda, va a ser grupos isogénicos axiles. Por ejemplo, esto. Y si son en forma redondeada, son grupos isogénicos coronarios. Entonces, por división mitótica de los condrocitos del interior de la placa cartilaginosa, es el otro tipo de crecimiento que tiene el cartílago, que es el crecimiento intersticial. O sea que los condrocitos son los responsables del crecimiento intersticial de la placa cartilaginosa. De manera tal que si ustedes les preguntan cómo crece el cartílago, tiene dos formas que puede crecer el cartílago. Una es por la posición a partir de los condroblastos de la hoja interna del pericondrio, y otra es intersticial a partir de los condrocitos que están en el interior de la placa cartilaginosa. ¿Está? Eso es importante. Bueno. Y se ven los preparados. Eso después de hacer crecer a ver la foto. Este es un condroblasto, o sea, la cavidad que aloja al condrocito. Ahí está el núcleo del condrocito. Está retraído con los bordes. Todo esto que ven como un halo de color turquesa más intenso es lo que se conoce como matriz territorial. ¿Por qué? Porque el condrocito segrega ácido hialurónico que se tiñe con Alcian Blue o azul alciano. Por eso aparece como un ribete de color turquesa más intenso. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a ver, estos son todas fotos de tráquea, después hacer si la ven. Tenemos el epitelio pseudoestratificado o biestratificado. Lo que se tiene acá de color turquesa son las células caliciformes, y lo que les queda acá en el borde como libre es las cilias. Después viene el corion, que es este pedacito, que en algunos casos está muy vascularizado, por ejemplo acá, porque ven esta es una vena cortada longitudinalmente, y estos ya son glándulas. Vieron que por eso decía que en la submucosa pueden aparecer las glándulas traqueales, bueno, estas son las glándulas. ¿Está? Y después ya viene, si ustedes se fijan, estos núcleos en forma de coma son los fibroblastos de la hoja externa del pericondrio. Estos núcleos más hacia adentro son los condroblastos, y ya hacia el interior de la placa encontramos los grupos isogénicos. Entre un grupo isogénico y otro queda algo de matriz cartilaginosa, o sea, que queda ubicada acá. Para encontrar la matriz cartilaginosa. Entre un grupo, separando un grupo isogénico del otro. ¿Está? Bueno, vamos a ver los preparados de tráquea. Ustedes la clase que viene, el martes que viene, van a tener pulmón. Entonces traigan esta fotocopia, así analizamos la semana que viene el pulmón, que lo tienen, ahí sigue el pulmón. No lo vamos a ver ahora para que ustedes lo lean, porque es otro preparado de pulmón. ¿Está? Mesotelio. El revestimiento plano simple de la pulga celosa es un mesotelio. Los dos mesotelios están enfrentados, o sea, los dos están enfrentados.
hay muy poquito líquido que permite la lubricación de esta región mesotélio. El epitelio apoya sobre un conectivo laxo muy finito que es un submesotélio. Entonces tenemos el mesotélio y el submesotélio. Entre las dos sopas, para evitar el visceral, hay un espacio virtual, en condiciones normales, que es el que permite la expansión de los pulmones. Cuando ese espacio virtual se transforma en real, aparecen las patologías. Por eso se habla de un derrame pleural, de un derrame pericárdico o de un derrame peritoneal. Eso lo mismo pasa en las fésulas. Bueno, entonces recuerden eso, está revestido por un mesotelio y por un submesotelio. Vamos a entrar directamente a la vía de conducción, o sea, las vías aéreas ya intrapulmonares, donde ustedes tienen, si ustedes se fijan, hay tres zonas. La primera zona es simplemente de conducción, o sea que ahí no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso porque no está todavía alveolizada, una zona donde pasa directamente el aire. Después hay una zona de transición, que es donde comienza la hematosis, o sea que es tanto de conducción como de intercambio gaseoso. Y la tercera zona es la zona que está totalmente alveolizada, donde ya se produce el intercambio gaseoso. Entonces, primero vamos a ver la zona que es netamente de conducción del aire, o sea, donde todavía no hay hematosis. Vale. Bronquio, puente extrapulmonar. Bronquio extra o interpulmonar. Epitelio respiratorio. Ustedes se acuerdan que era el pseudo purificado, velocidad con zona calciforme. Músculo conectivo, músculo liso, músculo liso. Ese músculo, el libro puede como el músculo de Reiss. Es el mismo músculo liso que aparece ahí. Submucosa, adenómeros serosos y mucosos, cartílago hialino en placas separadas, helicoidal. Claro, eso quiere decir que como el cartílago se pone así en forma helicoidal, cuando ustedes lo ven cortado, en el microscopio aparecen como varias placas, aparecen en forma helicoidal. Como se ve acá en esta foto, ¿ven? Aparecen varios pedacitos de cartílago. Ahí, eso quiere decir que está cortado helicoidalmente. Adventicia con acúmulo linfático. O sea que no es raro ver por ahí algún acúmulo linfático como se ve acá, ¿ven? Acá aparece por ejemplo un acúmulo linfático. D. Bronquio extralobulillar intrapulmonar. El epitelio respiratorio, corio conectivo, músculo liso, submucosa, adenómeros serosos y mucosos, cartílago en placas y adventicia con acúmulo linfático. Bueno, si ustedes se fijan, el bronquio fuente, o sea, el extrapulmonar, es superponible con el bronquio extralobulillar. Intrapulmonar y extralobulillar es similar, muy parecido. No hay grandes cambios. No, es similar, pasa que disminuye el calibre. Fíjate que el indiqué es más o menos el mismo. ¿No? C. Bronquiolo intralobulillar propiamente dicho. Pierde el cartílago. O sea que esperamos. Este preparado, por ejemplo, corresponde a un bronquio extralobulillar intrapulmonar. ¿Por qué? Porque ustedes ven el cartílago en forma de placas separadas, en forma helicoidal con pedacitos. Acuérdense que este cartílago sigue siendo cartílago hialino, como que habíamos visto el otro día. ¿Se acuerdan? Vale. Bronquiolo intralobulillar, luz, pectoneada. Eso es lo más característico. Fíjense que acá todavía la luz era lisa, ¿ven? Está festoneada. En cambio, acá ya la luz empieza a estar festoneada, ¿ven? Está toda pliegues. Eso es lo que caracteriza al bronquio intralobulillar. Sobre todo es una luz festoneada. Y fíjense que el epitelio ya deja de ser epitelio respiratorio porque pasa a ser un epitelio cilíndrico. ¿Está? El epitelio cilíndrico sintesiliado con células caliciformes. Todavía tiene las células caliciformes. Sí. ¿Usted qué comisión son?
teníamos el bronquiolo intralobulizar propiamente dicho, lo más característico es esto, o sea, la luz pectoral. Deja de ser un epitelio respiratorio, pasa a ser un epitelio cilíndrico simple. Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que ir adelgazando el epitelio para llegar a un epitelio plano simple, que es donde se produce la intercambio gaseoso, la matosis. Bueno, sí, con un corio conectivo, músculo liso, grueso y adventicio. Sí, de todo lo que dice ahí, lo más característico es la luz festoneada y el epitelio cilíndrico simple. Más que eso, como característico del bronquiolo intralobulizar. Y que tiene cartílago. Sí, yo lo había perdido antes. Ahí. No, cuando ingresa el bronquiolo hay pierde el cartílago. O sea que fíjate, no tiene cartílago. Bueno, pero acá estamos reemplazadas por otras células mucosas que son las células la célula principal por la célula de y también como función de secreción. Tiene una luz irregular, no generalizada, lisa y continua. El epitelio cilíndrico simple ciliado con células clara, corio conectivo, músculo liso, relativamente grueso y adventicio. Que se ve acá en el corte, si este era el intralobulizar, que tiene la luz irregular, este pedazo corresponde al bronquiolo terminal. Este pedazo. Vamos a pasar ahora a la zona de transición, que es la zona de el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué se llama bronquiolo respiratorio? Porque está parcialmente alveolizado. O sea que si ustedes les preguntan en qué sector de la vía aérea comienza el intercambio gaseoso, es a nivel del bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque está parcialmente alveolizado. Eso es lo más característico del bronquiolo respiratorio. Pared parcialmente alveolizada, comienza la hematosis. Luz lisa discontinua con alvéolos. Epitelio púbico simple, primer orden por cilios, segundo orden sin cilios. Ahí ya va perdiendo la sigla, no necesita más la sigla, porque no es un elemento de vampiro. Tiene que ir transformándose en epitelio de intercambio gaseoso. Corio conectivo. Perdóname, fíjense que pasamos de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio cúbico simple, se va achicando cada vez más. Claro. Poco músculo liso y adventicio. Bueno, y ahí pasamos a la zona totalmente alveolizada, que sería. Acá se ve el bronquiolo respiratorio. ¿Ven? Este era el bronquiolo intralobulizar propiamente dicho. Este pedazo era el terminal y este pedacito era el respiratorio. Empiezan a aparecer algunos alvéolos. Después vengan y sáquenle fotos así les queda para el recuadro. Acá tiene lo que yo les decía, el conducto alveolar, que es lo que es totalmente alveolizado. Conducto alveolar y el conducto alveolar es como un pasillito que termina en un atrio. En ese atrio como si fuera que desembocan varias habitaciones. En el atrio se desembocan cada célula con un alvéolo, quiero que sea acá. Si este es el atrio, cada una de estas representa un alvéolo. ¿Ven? Ese es el perfecto. Dale, ¿verdad? Conducto alveolar. Epitelio plano simple, con neumocitos 1 y 2. Neumonocitos. Neumonocitos. Claro. El neumonocito 1 es el que interviene en el intercambio gaseoso, porque es más plano, más finito. El neumonocito 2 es más panzoncito, el que hace más saliencia hacia el alvéolo, que es el que segrega el surfactante desde el sexto mes de vida intrauterina. ¿Está? Corio conectivo y algo de músculo liso, entre dos alvéolos. Claro, pero ya va desapareciendo el músculo porque ya se tiene que ir acercando el capilar a la membrana basal. Está para producir el intercambio gaseoso. Saco alveolar es igual, fíjate que es lo mismo. Epitelio plano simple, corio O conectivo. sea, fíjate que el conducto alveolar es como el pasillo.
El saco alveolar son las entraditas y cada habitación. Claro. Y después ya entramos en el alveolo. Denominamos funcional del pulmón. Y que bueno, cada momento es un alveolo. Esto sería, por ejemplo, el conducto alveolar explicado. ¿Cuál es el conducto alveolar? Ahí también. Por ejemplo, este es un antro, estos son 4 alveolos que se pongan en ese. En la estructura que aparece epitelio plano simple. Acá ya directamente, como zona de intercambio, tenemos que tener el epitelio plano simple. Neumolocitos 1 y 2, macrófagos alveolares. Acuérdense que en la luz del alveolo pueden aparecer también macrófagos alveolares. ¿Cuáles son los macrófagos alveolares? Hay 2 tipos de macrófagos alveolares. Una son las células de polvo, que son las que fagocitan algunas partículas vitales que pueden haber llegado a la luz. Y otras son las células cardíacas que fagocitan aquellos glóbulos rojos que se extravasan, es decir, que pasan del capilar a la luz del alveolo. Esos son los 2 tipos de macrófagos que pueden haber en la luz alveolar. Las células de polvo y las células cardíacas. Ambas están derivando de quién? ¿Cuál es la gran célula productora de macrófagos? El monocito. Por eso pertenecen. Córtenla un poquito. Ambos pertenecen al sistema monocítico macrofágico. Son células del monocito sanguíneo. Como son células que pertenecen al sistema monocítico macrofágico, con coloraciones comunes ustedes no la ven. ¿Con qué coloración ponemos en evidencia los macrófagos? Con tinciones vitales. Por ejemplo, la tinciones vitales. Bueno. Entonces vamos a ver ahora en qué consiste la barrera de intercambio gaseoso. ¿Cómo está formada la barrera de intercambio gaseoso? La barrera de mata alveolar. Luz alveolar de capas surfactantes, un monocito. Un monocito 1, membrana basal del NIP, membrana basal endotelial, endotelio capilar. Bien, monocito 1. Un monocito. No, vos tenés las 2 membranas, es fácil. Vos tenés las 2 membranas basales pegadas. Así vos tenés una membrana basal y la otra. Vos tenés las 2 membranas basales pegadas. Una pertenece al monocito, la otra pertenece al endotelio. De un lado de la membrana basal tenés que tener una célula epitelial. Del otro lado tenés una célula epitelial. Entonces tenés las 2 membranas basales fusionadas. Acá tenés el monocito 1 y acá tenés el endotelio capilar. Y revestiendo el monocito 1 tenés un surfactante. Entonces vos podés describirlo siguiendo el recorrido del oxígeno, o sea, de la luz del alveolo a la luz del capilar, o podés describirlo siguiendo el recorrido del dióxido de carbono. De la luz del capilar a la luz del alveolo. Por eso yo te puse las 2 flechitas para la hora de el 2 es más un sonocito en que se intenta el surfactante, por eso ni el monocito 2 ni el macrófago intervienen en la barrera de intercambio gaseoso. Entonces, ahí te puse, por eso fíjate, vos podés ir de la luz del alveolo a la luz del capilar, ahí sería el sentido del oxígeno. La flechita o 2, si vos querés seguir el sentido del dióxido de carbono, vas al revés, vas desde la luz del capilar hacia la luz alveolar. Entonces, claro, es fácil. Esta es una membrana basal. Esta es la membrana basal del monocito 1. Acá tenés aplicada la célula. Este es el monocito 1. Por encima vos tenés el surfactante que te tapiza acá. Este es el surfactante. Del otro lado tenés la otra membrana basal. O sea, acá tenés la otra membrana basal, que es la membrana basal del endotelio capilar. Y acá tenés la otra célula, que es la célula del endotelio capilar.
Esta es la luz del capilar y esta es la luz del alveolo. En este sentido va el oxígeno y en este sentido va el dióxido de carbono. ¿Está? Bueno, entonces, ubíquense en los microscopios y vamos a ver el cálculo. Si quieren, vengan a sacar fotos. Endocrino, veo que el sistema endocrino es un temor, ¿sí? Cada vez que ustedes estudian aparato reproductor masculino o femenino, si no lo relacionan con el endocrino, no lo saben. El sistema endocrino es un poco el que regula todo en el organismo y se diferencia del nervioso a que cada vez que nosotros necesitemos una respuesta que sea inmediata, ya ahora en cuestión de milisegundos, voy a acudir al sistema nervioso, y cada vez que yo necesito una respuesta que no sea rápida, pero que necesito que esa respuesta sea muy sostenida en el tiempo, voy a recurrir a lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Que no me va a dar algo rápido, pero me lo va a poder sostener en el tiempo. Ese tiempo va a poder ser semanas, días, meses, años, toda la vida, ¿sí? Depende de qué estímulo estemos hablando. Lo que tenemos que ver ahora es cómo es el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, que es este tema que yo le digo que me cansé de ver cómo es aprobado, no lo conoce nadie. Entonces tenemos que empezar a hablar un poco desde el principio, y si nosotros nos vamos a lo primero de endocrino, tenemos que ver hipotálamo, hipófisis y cómo están conectadas. Si no entendemos eso, digamos lo que es la hipófisis, un poco el que comanda junto con el hipotálamo esto, o sea que de ahí para abajo estamos perdidos, ¿sí? Hipotálamo yo lo encuentro dentro de lo que es el sistema nervioso central, a nivel del tercer ventrículo, ¿sí? El hipotálamo está formado por, si ustedes recuerdan del primer año, varios núcleos grises, ¿se acuerdan de esto? Si retomamos conceptos básicos, y le digo esto y córtenme si soy muy redundante, pero yo veo que estas cosas les preguntaba y no sabía del segundo. Entonces, si a mí me tocara preparar algo para segundo, yo estas cosas no las diría, pero como veo que las mesas no tenían ni idea, yo se lo repito, último para recordarlo. Si nosotros vamos al concepto básico, si yo hablo de núcleos grises, ¿a qué me refiero? ¿A qué va a haber ahí? ¿Un montón de qué? De cuerpos neuronales, exactamente, ¿sí? Entonces, los núcleos que a mí me interesan, hay muchos de los principales que a mí me interesan son el núcleo supraóptico y el paraventricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos dos núcleos se va a producir, fíjense lo que digo, hormonas como la antidiurética y la oxitocina. En el núcleo supraóptico la antidiurética, en el paraventricular la oxitocina, ¿sí? Se producen, insisto, en lo que es el hipotálamo, y vía axones amielínicos se conectan con el lóbulo posterior, que es el lóbulo más chico de la hipófisis, lóbulo posterior neurohipófisis, ¿sí? Y se le llama neurohipófisis porque la conexión que tiene es vía axones, Repito, son axones de tipo amielínico, o sea que el impulso, lo que demora en llegar acá, el impulso nervioso y las hormonas que se producen, va a ser algo muy lento, no va a ser una respuesta rápida, ¿sí? Como yo dije al principio, si hablamos de endocrino, yo no exijo respuesta rápida, lo que sí quiero es sostener el tiempo. Entonces, las hormonas se producen acá y se almacenan en unas dilataciones o pies que tienen estos axones amielíticos, que son los cuerpos de Henry, ¿sí? En esos cuerpos de Henry son almacenados esperando para liberarse en un complejo sistema de capilares de tipo fenestrado que después va a ir a circulación general, ¿sí? ¿Y va a ir a parar a dónde? Y bueno, depende de cada una de las hormonas, Si yo hablo de la oxitocina, va a tener receptores en qué órgano, ¿cuáles van a ser sus órganos blandos? El útero y la glándula mamaria, exactamente, ¿sí? En el útero, principalmente, ¿en qué momento? En el parto, porque produce la contracción de ese músculo liso para la producción del feto, ¿sí? Y en la glándula mamaria, ¿en qué parte? Interviene la eyección de la leche, exactamente. Entonces, el órgano blanco van a ser las células mioepiteliales que rodean a los túbulos, ¿sí? Y que al contraerse lo que va a hacer es producir la eyección de la leche, ¿sí? Perfecto. Y la antidiurética, ¿en qué momento se va a secretar en cantidad?
cuando baja la volemia, la presión. Por ahí viene, ¿sí? Cuando la persona está deshidratada, ¿sí? Cuando la persona está deshidratada, ahí lo que va a pasar es que se va a secretar, se va a volcar a baldazo la antidiurética y va a tener como órgano blanco, ¿qué zona? El riñón. Ahora van a ver ustedes en trabajo y tiempo libre, más precisamente lo que es el nefrón, ¿sí? Y lo que va a hacer es disminuir el filtrado glomerular, ¿sí? Cuando se hace actividad física también no aumenta la antidiurética. Sí, porque cuando nosotros hacemos actividad física consumimos mucha agua. Pero digamos, es por el mismo motivo. Si yo hago una actividad física, pero me mantengo bien hidratado, no tendría por qué aumentar. Pero generalmente lo que pasa es que mientras vos estás corriendo no tomás agua, por ejemplo. Entonces disminuye el agua. ¿Pero qué hace? ¿Que absorbe más sodio? No, lo que hace es lo siguiente. Puede aumentar la presión, ¿por qué? Porque lo que hace la antidiurética es que actúa a nivel, esto lo van a ver en el ser humano y su medio, pero le voy adelantando a modo de título, después lo van a ver fino. ¿Qué hace el riñón? El riñón es el filtro del organismo, filtra la sangre permanentemente. Entonces le saca todos los desechos a la sangre y eso se transforma en ¿qué? En orina para ser eliminado, ¿sí? Eso pasa en un ovillo de capilares que se llama un glomérulo, que se produce un ultrafiltrado del plasma. Lo que hace la antidiurética es enlentece ese ultrafiltrado. ¿Por qué? Porque producto de ese ultrafiltrado se produce en orina y se elimina agua. Y como el organismo detecta que el agua es baja, lo que hace es cuidar el agua. Entonces no la elimina en la orina, ¿sí? Esto sí, no es prolongado en el tiempo, me ayuda a conservar el agua, por lo tanto a conservar la volemia, por lo tanto a que no disminuya el nivel de sangre y no me falte oxígeno, ¿sí? Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, como yo no filtro la sangre y no le saco los desechos, me sube la urea, que es el principal desecho en sangre, y eso es tóxico. ¿Y con la presión cómo se relaciona? Ahí ya va a nivel de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que hace es que la presión sube porque, entre otras cosas, se produce una vasoconstricción de los capilares. Los vasocapilares se constriñen se achican su diámetro para perder menos agua. Y como achican el diámetro de los vasos, aumenta la presión arterial. Yo esto siempre lo explico de una forma muy sencilla. Quizás si lo estuve en primer año y me tocó explicar de ese tema, se lo dije de esa forma. Porque siempre uso el mismo ejemplo, que es el de la manguera. Si ustedes están regando una planta que está abajo de ustedes, no necesitan para ahí, la riegan. Si quieren regar una planta que está donde está él, allá atrás, y no se quieren mover, ¿qué hacen? Le ponen el dedo a la manguera adelante. Entonces el agua llega hasta allá. ¿Por qué el agua llega hasta allá? Porque al disminuir el diámetro aumenta la presión dentro de la manguera, entonces el agua sale más fuerte. Lo mismo pasa en todo el sistema vascular, principalmente de las pequeñas arterias capilares. Cuando disminuye el diámetro, aumenta la presión. ¿Se entiende? Ahí sube la tensión arterial. Bien. No sé si explico tú. Sí, bueno, lo de angiotensina y eso no, pero no importa. Eso lo vas a ver ya después de lo que es el un poco más complejo. Pero a modo de título te explico de dónde sale el aumento de la presión. Y después te digo cómo es la fisiología, digamos, disminuye. Igual, digamos, el concepto con el que vos tenés que quedar es que si el organismo está perdiendo agua, detecta que pierde agua y trata de cuidarlo. ¿Cómo? Vasoconstricción y disminución del filtrado glomerular. Eso es lo que pasa. Bien, entonces, yo insistí en esto de que la antidiurética de oxitocina se produce en un núcleo supraóptico paraventricular y después se secreta. ¿Por qué? Porque todas las otras hormonas, que son bastante más, que son las que se producen a nivel de el lóbulo anterior, la adenohipófisis, no se producen en el hipotálamo, ¿sí? Sino que se producen en la adenohipófisis. Lo que hace el hipotálamo es enviar factores reguladores. O sea, mandar la orden de qué momento liberar cuál o tal hormona. Sin la orden del hipotálamo no se puede liberar, pero la producción de esa hormona ya no está a cargo del hipotálamo, sino que está en las células cromófilas de este lóbulo anterior o adenohipófisis, ¿sí? Y se secretan, y acá lo que vamos a tener una conexión diferente. El hipotálamo con la adenohipófisis no va a estar conectado por axones amiolíticos, sino por un sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿sí? Esto cuando le preguntaban no lo entiendo, no, parece que le hablaba en chino básico, cómo es la unión del hipotálamo con la hipófisis, ¿sí? A través de lo que es la adenohipófisis
sistema porta hipotálamo hipofisario y está formado por capilares de tipo fenestrado. ¿Sí? Ustedes ya lo estudiaron, los capilares de tipo fenestrado tienen fenestraciones, tienen hendiduras. ¿Sí? Y esas hendiduras son fundamentales para que escapen las hormonas, ¿sí? Y se vuelque la circulación general. Bien, toda la hipófisis va a estar formada por células 50% cromóforas y 50% cromófilas. ¿Sí? Las cromóforas están ahí como sostén, pero no tienen gránulos de secreción en su citoplasma, por lo tanto solamente están para sostén y nutrición de las cromófilas, que sí tienen gránulos de secreción y que en esos gránulos de secreción se encuentran las hormonas que van a secretar a circulación general. ¿Sí? Dentro de las cromófilas nosotros tenemos acidófila y basófila. Yo casi las resumí, porque si usted va al libro le dice, dentro de la acidófila está alfa, delta, gamma, epsilon. No tiene sentido. Ustedes sepan que las cromófilas son cromófilas porque tienen gránulos de secreción en su citoplasma. En ese gránulo se encuentran las hormonas que van a volcar después en sangre. ¿Sí? Sí está bien clasificada la acidófila y basófila, que es un concepto muy histológico y tiene que ver con la tinción. Y sepan que dentro de la acidófila se produce la secreción de somatotrofina y prolactina. ¿Sí? Y bueno, inmediatamente, a modo de repaso, que ustedes nombran esta hormona, tienen que decir cuáles son los órganos blancos. ¿Sí? Somatotrofina, ¿se acuerdan? Era la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces intervenía, ¿cuál era su órgano blanco? El hueso que va. En el hueso precisamente, en la zona de la metáfisis, que se encuentra el cartílago de crecimiento. Bien, ¿y qué más? Prácticamente todos los tejidos tienen receptores para somatotrofina, porque lo que da es crecimiento a la somatografina. ¿Sí? En el músculo también hay. Obviamente es que donde más encontramos el hueso. Y después tenemos la prolactina, que tiene como órgano blanco, ¿quién? La glándula mamaria, pero ya no tiene que ver con la inyección de la leche, sino con la producción. Entonces, ¿cuáles van a ser los órganos blancos? Los alveolos, exactamente, que es donde se produce. ¿Y cuál va a ser el estímulo para que secrete prolactina? La succión del pezón, exactamente. Al igual que el estímulo de la oxitocina, en el caso de que tenga como órgano blanco la glándula mamaria. Bien. Y la oxitocina también tiene que ver con, también es el estímulo, aparte del momento del parto, la succión del pezón. Vieron que quizá ustedes leyeron o le explicaron que se recomienda la lactancia por el vínculo, pero es lo principal, pero aparte de la lactancia tiene otros beneficios. La lactancia en las primeras horas, en los primeros días de vida, tiene como beneficio para la mujer que se produce liberación de oxitocina. Esa oxitocina va a la glándula mamaria, pero también va al útero. Y hace que el útero se contraiga incluso después del parto, y esto ayuda a eliminar la placenta. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, porque causa lo que es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción, sumado a la contracción de ese músculo liso, hace que el tejido placentario se termine de morir, se desprende y caiga. ¿Sí? Bien. Y dentro de lo que es basófilo tenemos la secreción de tirotrofina, adenocorticotrofina, ¿sí? Y las gonadotrofinas, que son la folículo estimulante y la LH. ¿Sí? La que nosotros vamos a hacer hincapié ahora es la adenocorticotrofina. ¿Por qué? Porque la adenocorticotrofina, si yo hablo del eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, la que más interfiere es la adenocorticotrofina. Después hay un sector de la hipófisis que se encuentra en el medio de los dos lóbulos y que se secreta ¿qué hormona? ¿Se acuerdan? Hormona melanocito estimulante. ¿Se acuerdan qué tenía como órgano blanco la melanocito estimulante? ¿Cómo? La piel. Más precisamente los melanocitos. El nombre le dice hormona melanocito estimulante. Y los melanocitos secretaban ¿qué? Melanina, que era un pigmento negro que oscurecía la piel. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esta melanina? Inyectársela a los queratinocitos para oscurecer su citoplasma y de esa forma protegerlo de los rayos UV del sol. ¿Sí? Porque al oscurecer el citoplasma, como que vos lo polarizás el citoplasma y llega menos rayos UV al núcleo. En el núcleo, donde esos rayos UV tienen un efecto mutágeno. Y puede ser que esa célula se transforme en una célula displásica y después metaplásica, por lo tanto cancerígena.
¿Cómo? ¿No tienen una célula que los Recién se quiere. Sí. Una célula que las origina a la... Sí, obviamente tienen células productoras de esta hormona, que van a ser células de tipo cromófilas, porque van a tener gránulos de secreción. No sé si esa es tu pregunta. Decime. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué célula? No sé a cuál te refieres. O sea, acá en este sector va a tener células diferentes al resto, pero que van a ser, a la hora de clasificarla, van a ser tipo de células cromófilas, porque van a tener gránulos de secreción. Nada más que en esos gránulos van a tener melanocito estimulante y no cualquiera, no ninguna de las hormonas. ¿Sí? Esta zona entonces va a producir melanocito estimulante cuando las personas se expongan mucho al sol. ¿Sí? Y sí. Los melanocitos. Estimula los melanocitos para que le inyecten a los queratinocitos melanina. Todo esto estamos hablando de qué capa de la piel. En la epidermis. ¿Sí? Todo esto pasa en la epidermis. Entonces, la melanocito estimulante se va a secretar en sangre cuando las personas se expongan al sol para proteger los rayos UV. ¿Sí? ¿Y en qué otro momento de la vida se va a secretar melanocito estimulante? ¿Tienen idea? En el embarazo, exactamente. ¿Sí? En el embarazo, ¿por qué? Porque a partir del tercer mes que se forma la placenta, se comienza a secretar gonadotrofina coriónica humana para mantener el embarazo. Acá la prolactina se secreta gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana estimula esta zona de la hipófisis y se secreta la hormona melanocito estimulante. Entonces las mujeres cuando están embarazadas muchas veces se quejan de que están más ojerosas, se le marca más la ojera, se le tiñen cicatrices viejas, la zona de la axila se pone más negra, ¿sí? Todo lo que es aureola y pezón se le pigmentan más. Entonces la mujer se queja, está embarazada y dice, uy, estoy fea, estoy ojerosa, esta cicatriz que ya me había olvidado, ahora me la veo todo el tiempo. ¿Esto por qué? Por un estímulo. La gonadotrofina coriónica humana se estimula esa zona, se secreta melanocito estimulante y tiñe sobre toda esa zona. De hecho, la mujer embarazada tiene un tinte como que se hubiese tomado sol en algunos casos. ¿Sí? Sí, la verdad no se sabe por qué. No se sabe, es como un reflejo de la misma gonadotrofina coriónica humana, pero no tiene una utilidad específica. Pero se ve, incluso lo van a ver cuando cursen en gineco-obstetricia, en el examen físico de la mujer, el examen físico normal, se ve bien la pigmentación de lo que es aureola y pezón. Si el aureola y pezón están muy pigmentados, porque seguramente esa mujer ha tenido 1, 2, 3 embarazos. ¿Sí? ¿Por qué se ve esta zona y no la cicatriz y la axila? Porque cuando la mujer da a luz, cae este estímulo y la buena noticia es que la ojera desaparece, las cicatrices vuelven al color que tenían antes, ya no quedan tan pigmentadas, la axila no queda negra, pero lo único que no retrotrae es aureola y pezón. Por eso yo voy a buscar siempre el examen físico. ¿Sí? Así que si ven, cuando curse gineco-obstetricia una mujer que tiene una tez blanca y aureola y pezón muy pigmentado, no es que se le prendieron fuego, es que tuvo un embarazo, 2, 3, ¿sí? Es muy frecuente. Bien. Lo que es la adenocorticotrofina va a estimular a lo que es la médula suprarrenal, que separa la glándula suprarrenal. Vamos a ver que la glándula suprarrenal, y acá venía el problema de lo que nadie se acordaba, que se conectaba, cómo se dividía y qué función tenía. Vieron que las glándulas suprarrenales se encuentran en el polo superior de cada uno de los riñones. ¿Sí? Y se divide histológica, incluso anatómicamente. Si ustedes agarran una anatomía, hasta la anatomía lo divide de esa forma, porque cuando vos haces un corte, una corteza suprarrenal, esta diferencia de tejido está marcado que se ve en la macroscopía. O sea, no se va a ver esto que yo les digo ahora, pero se ve que son tejidos diferentes. ¿Sí? Yo puedo distinguir una corteza y una médula. ¿Sí? La corteza es más grande que la médula. La corteza ocupa el 80% de la glándula. Entonces yo voy a tener
una parte cortical que me va a ocupar, va a estar en el centro, va a ocupar el 20%, disculpen, medular, y una parte cortical que me ocupa el 80% de la glándula, ¿sí? Esa corteza se divide en 3 capas, que de afuera hacia adentro son estas que les voy a explicar ahora. Obviamente que esta es una glándula que está recubierta por un tejido conectivo, ¿sí? Ese tejido está cubierta por una corteza de tejido conectivo, una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula, algunos autores la dividen en, no lo tienen por qué saber, pero se lo digo por si algún volado se lo pregunta, se divide en una cápsula de tejido conectivo denso, externa, y laxo interno, ¿sí? No es relevante, a través de esta cápsula llegan los vasos. Esta, al igual que toda glándula, se encuentra muy pero muy irrigada, porque las hormonas con ese llegan por sangre. Entonces, si yo estoy hablando de órganos endocrinos, siempre me imagino algo muy irrigado, ¿sí? La zona de la corteza, y esto es una de las cosas que preguntaban como salvavidas de plomo, me acuerdo, porque ya no sabía nada, menos vas a ver esto. No se le tiraban como salvavidas de plomo. Y salían y decían, me preguntaron embriología de la glándula suprarrenal, qué hijo de mí, hay que matarlo. Y la verdad le habían preguntado un montón de otras cosas, yo era testigo. Le habían preguntado un montón de otras cosas, y último le preguntaban esto, bueno, porque no sabían lo otro. Y es el origen embriológico, ¿sí? El origen embriológico de la glándula suprarrenal no es el mismo la corteza que la médula, ¿sí? Y esto no es muy frecuente, porque generalmente un órgano, incluso aparatos y sistemas, provienen de la misma hoja embrionaria, ¿sí? O sea que esto es como una rareza. La corteza tiene un origen mesodérmico, ¿sí? Y la médula tiene un origen ectodérmico. Si ustedes recuerdan, del ectodermo se originaba todo lo que es el sistema nervioso. ¿Se acuerdan que el ectodermo hacía el tubo neural? ¿Se acuerdan de eso? Y ese tubo neural, primero se asomaban unas crestas, después hacía un tubo. Ese tubo neural después se dilataba en sentido céfalo-caudal. Prosencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, cerebro, cerebelo, protuberancia y bulbo, y lo que quedaba era el conducto nefréntico. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vos decís, de todo esto que es el sistema nervioso central, ¿por qué se escapa un pedacito y se va a la médula? Por eso digo que es una rareza, porque parte de ese ectodermo se iba a ubicar en el centro de esta glándula, que está alejado de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Y eso tiene que ver con que a la médula de esta glándula suprarrenal se la considera fisiológicamente un ganglio nervioso del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la liberación de catecolaminas, ¿sí? Bien, entonces, si a ustedes tienen que explicar lo que es esta glándula, la dividen en corteza y médula, inmediatamente le dicen el origen embriológico diferente. Porque eso le va a dar el pie para hablar de lo que le interesa el trabajo en tiempo libre, ¿sí? Que es esta glándula como ganglio nervioso del sistema nervioso autónomo. Y ahí el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, ¿sí? Pero bueno, tienen que saber las capas que están arriba. Las capas que están arriba de la corteza son: la primera es una capa glomerular, ¿sí? Porque sus células se disponen en forma de ovillos, ¿sí? O glomérulos. Y acá se secretan mineralocorticoides. Se secretan varios mineralocorticoides. El principal y el de interés médico para nosotros y fisiológico es la aldosterona, ¿sí? La segunda capa es fascicular, porque sus células se disponen formando columnas, ¿sí? Fascículos, y acá se segregan glucocorticoides, ¿sí? El principal, de vuelta a lo mismo, hay varios glucocorticoides, el principal de interés para nosotros es el cortisol, ¿sí? El cortisol es muy importante porque se va a encargar nada más y nada menos que de regular el metabolismo de todo lo que es lípido, hidrato de carbono, ¿sí? Proteínas. El metabolismo de estas tres cosas va a ser regulado por el cortisol, o sea que va a actuar en todo el organismo, ¿sí? Y la última capa queda reticular, porque las células se disponen en forma de reticular de malla tridimensional en todos los planos del espacio. Se van a segregar lo que son los sexocorticoides. Esto no es muy relevante porque la cantidad de sexocorticoides que se segregan en esta capa de la corteza son realmente muy bajos,
la mayor cantidad, más del 90% de los exocorticoides se segregan ¿en dónde? En las gónadas, exactamente, el testículo de Bayern, ¿sí? Yo no leí en ningún lado la cantidad de estrógeno y progesterona. Sé que más del 90%, pero no tengo el número preciso. Pero en el caso de los andrógenos, en el hombre, ¿cuál es el principal andrógeno? La testosterona. En el testículo, más precisamente en las células de Leydig, se secreta el 95% de la testosterona que los hombres tenemos circulando en sangre. O sea que en esta zona es solamente el 5%, es insignificante. ¿Sí? Los estrógenos no tengo número fino, pero sé que más del 90% se secreta en el ovario. Entonces, no es representativo. ¿Cómo? Regula lo que es los líquidos del organismo, el líquido extracelular. ¿Sí? Interviene también en el riñón. ¿Sí? Yo no quiero hacer mucho hincapié en eso porque lo voy a llevar para trabajo y tiempo libre, creo que ustedes van a ver en el otro cuatrimestre. La aldosterona interviene directamente también en lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Entonces regula la pérdida de líquido del organismo y regula la presión arterial. ¿Sí? La aumenta. Bien. Y por último tenemos la médula. ¿Sí? La médula que es de 20% y que tiene un origen ectodérmico, se va a producir la secreción de catecolaminas. ¿Sí? Esas catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Entonces, si yo le digo cómo estaría formado el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, principalmente está dado por dentro del hipotálamo, que se comunica con lo que es la hipófisis a través de ¿qué? A través de la adelohipófisis. Sistema corte hipotálamo hipofisario. Esta la dejo de lado, ¿por qué? Porque no interviene el eje. ¿Sí? Entonces me voy al lóbulo anterior, adelohipófisis. Hipotálamo, sistema porta hipotálamo hipofisario, adelohipófisis. Dentro de la adelohipófisis, secreción de adenocorticotrofina. Adenocorticotrofina, injerencia principalmente en esta zona. Secreción de cortisol y en la médula, secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Principalmente en esa zona, digo que sea la única, principalmente. Los niveles de cortisol se encuentran elevados en una persona que padece estrés agudo, ya sea por un estrés psíquico o un estrés físico por un sufrimiento, un dolor. Se eleva el cortisol. Entonces, como se eleva el cortisol, lo que produce es un aumento del metabolismo del lípido, de que esa persona adelgaza. El paciente que está estresado es un paciente que tiene predisposición a adelgazar, ¿sí? Justamente por la liberación de cortisol que aumenta el metabolismo de lípido, hidrato de carbono, ¿sí? Sí. ¿Cómo? No reemplaza ninguno, tiene diferente potencia. Hay un cuadrito que te explica las potencias. Yo ahora no me acuerdo del número fino, pero ningún corticoide reemplaza a otro. Lo que tienen es diferente potencia. Vos lo estudié en fármaco. ¿Cómo? Sí, la dexa sí. El cortisol, el glucocorticoide, o sea, la dexametasona es un glucocorticoide, pero artificial. El natural es el cortisol. Cuando estudie fármaco va a ver que se divide en sintéticos y naturales, y si bien todos tienen la misma función, lo que cambia es la potencia. Hay algunos que son 100 veces más potentes que el otro. Bien, dentro de lo que es la secreción que se produce a nivel de la médula, tenemos la catecolamina, adrenalina, noradrenalina, y ¿cuáles van a ser sus órganos blancos? ¿Cuál va a ser la función? ¿En qué momento se va a activar? En las situaciones de estrés huida, dicen en cualquiera de los libros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento? Depende del órgano. Depende del órgano. De a uno, acelera la frecuencia cardíaca, ¿qué más? La respiración también. Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué más? Inhibe la digestión. Inhibe la digestión. En realidad lo que hace es, disculpen, en realidad lo que hace es disminuir el flujo hacia el tracto, no es que inhibe la digestión, disminuye el flujo sanguíneo hacia el tubo digestivo. ¿Qué más? ¿Cómo? En el caso de que yo lo necesite para correr, sí. ¿Qué más?
¿Vasoconstricción en dónde? Tipo, en todos lados menos en la terapia, en el cerebro y en el... O sea, se hace vaso... Claro, lo que va a hacer, en realidad, para no meter la gamba, lo que yo les recomendaría que ustedes digan es que vasoconstriñe en zonas donde no voy a necesitar, es para huir, y vasodilata en la zona donde sí la voy a necesitar. Si yo tengo que salir corriendo, me va a producir una vasodilatación a nivel cerebral, vasodilatación a nivel de todo que el aparato cardiorrespiratorio, y miembros superiores e inferiores, pues yo necesito salir rajando. ¿Sí? Y me va a vasoconstriñir, o sea, me va a cerrar el flujo, o disminuir el flujo, no cerrar completamente, porque entendí una isquemia. ¿Sí? Me disminuye el flujo a zonas donde mientras yo estoy comiendo, no estoy comiendo. Entonces lo que es tubo digestivo, ¿qué hace? No es que se inhibe la digestión, disminuye el flujo. ¿Sí? Va a disminuir el flujo hacia el órgano que voy a necesitar y va a aumentar hacia el otro. ¿En qué otro lado se le ocurre a ustedes que puede...? En periferia, en la piel. O sea, hace vasoconstricción periférica. También. ¿Sí? Dilatación pupilar. ¿Sí? ¿Cómo se llama la dilatación pupilar? ¿Se acuerdan? Midriasis. ¿Sí? Se produce lo que era midriasis. ¿Por qué? Porque yo necesito observar bien hacia dónde voy a salir corriendo para no chocarme con el padre. ¿Sí? Entonces, para eso se produce lo que era midriasis, vasodilatación para que entre más luz. Entonces, en todos estos lugares va a actuar la adrenalina y no adrenalina. ¿Sí? Esto es lo que es, así funciona lo que es el sistema de estrés huida, agudo. ¿Sí? Cada doctor le da un nombre diferente, pero la mayoría incluye dentro de su título huida, porque está asociado justamente a esto. Voy por la calle y me roban el celular, el típico pata de lana que llega al novio y tiene que salir corriendo, etc. Entonces, todas esas personas lo que tienen es que se activa el eje hipotálamo, hipófiso, ¿qué? Suprarrenal. Y dentro del suprarrenal, la zona de la médula. ¿Por qué? Porque es donde están las catecolaminas, adrenalina y adrenalina. Entonces vos decís, para esta pavada me explicar todo esto. Porque cuando ustedes empiezan a hablar de esto, les preguntan las conexiones del hipotálamo con la hipófisis, les preguntan qué hormonas secretan en cada lado, les preguntan las capas de la médula, y ahí, bueno, van. Y dentro de todas esas capas, ¿cuáles son las que son estimuladas por la adenocorticotrofina? Bueno, principalmente fascicular y lo que es bleum. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No, es un repaso ¿Es primero. necesario que sepamos, por ejemplo, la célula de la médula, las células, los nombres? Las capas, es más fino, se llaman espongiositos, pero no. Te estarían tomando esto, eso el primero, yo le pregunto. El segundo me concentro más en Claro, esto. porque el primero sí, no. Sí, el primero, si yo primero se lo explico. Se llaman espongiositos porque el que lo vio no sé qué se fumó y se imaginó que eran parecidas esponjas, que tiene orificio. Pero sí, yo más que nada a esta altura de las capas y la secreción. Está más relacionado con lo fisiológico, lo que usted tiene que saber. Pero puede ser que no los tomen. Para mí es salvavidas plomo eso. Por Si vos eso, sabés claro, todo esto, sabía. sí, pero con el salvavidas plomo venía el horno. Yo la tenía en la mesa el primer año. No sabía dónde estaba la hipófisis, el hipotálamo. ¿Está bien? No sabía cuestiones básicas. Y el tipo estaba sentado y no se iba. Y la verdad que yo de lo básico ya no sabía más que preguntarle. Pues no sé, un poco más me decía que el cerebro estaba en el abdomen. Entonces le digo, bueno, vamos a hablar un poco de embriología de la hipófisis. Y viste, me miró los ojos grandes, ahí se paró y se fue. Ese salvavidas plomo. Media hora intentando ayudar. ¿Entendés? No entendía nada por el pibe. Y bueno, no se iba. Yo tenía 9 más para tomar. Seguramente él salió diciendo que yo lo desaprobé por embriología de la hipófisis, porque es lo que pasa. Uno también fue estudiante, pero bueno, por eso te digo, ¿qué células van ahí? Y encima trabajo en tiempo libre y el hormonal lo que usted tiene que manejar. Ya ahí me doy cuenta de también. ¿Cómo? Digo, ya ahí me doy cuenta que me tengo que para mí es un tema que está en primero, porque muchos lo tenían así, y cuando le empiezan a preguntar qué dicen cualquier pavada, se van a para ver dónde está la hipófisis, dónde, viste,
Cuando ven que vos no lo tenés visto, bueno, chao. Tiene mucho que ver, le da mucha importancia justamente, lo que decía el anterior en la cátedra es por la importancia del cortisol y de las catecolaminas. Vieron que hay varios ejes, está el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que es el más famoso, por ejemplo. Entonces, como que lo que ella decía que se aprende ese y a este otro no le da importancia, es fundamental. Cuando vos querés evaluar a una persona que tiene un estrés orgánico, la persona tiene un estrés orgánico, no un estrés psicológico. Un estrés orgánico, vos le pedís un dosaje de cortisol. La persona que tiene ese estrés que se hereda de padre a hijo, tiene un cortisol por el piso. ¿Sí? Si vos no sabés dónde viene el cortisol, qué es un glucocorticoide, cómo se secreta, nunca lo sospechás. Bueno, gente, si no tienen duda, todo por hoy.